Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Gracias, Señor. 4, 7. Los dos extremos. Por un lado, estamos nosotros como humanos y por otro lado lo que Dios coloca en nosotros. Los dos extremos por la durabilidad y por la gran influencia que tiene aquello que Dios coloca en nosotros. Dice 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro, este es un extremo, el tesoro, este tesoro. Y si usted mira el contexto del pasaje, se está refiriendo a la palabra. El tesoro que yo tengo, que usted tiene, es la palabra de Dios. En vaso, ahí está el otro extremo, de barro. Ahora, lo más glorioso, lo más sublime, Dios lo coloca en vaso de barro. ¿En quién? En usted y en mí. Para que la excelencia no sea nuestra, porque el vaso no se puede glorificar, el vaso no se puede honrar, el vaso es perecedero, pero el tesoro no. El tesoro durará por siempre, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted se pone a meditar en este versículo, usted ve el grandísimo, el glorioso privilegio que Dios nos concede de que en este barro perecedero, este tabernáculo un día va a ir al cementerio. Allí dentro suyo, dentro mío, Dios colocó un tesoro. Y ese tesoro es vida, es eternidad. Y todo lo que usted pueda encontrar, los adjetivos a la palabra del Señor. Pero yo quiero hablarles en esta noche sobre el barro, usted y yo. No la excelencia, el barro. Quiero hablarle del barro, de nosotros. Y ese barro fracasa. Muchas veces fracasamos. Y todos nosotros en la vida hemos fracasado. Desde la niñez fracasamos. Por ejemplo, alguien se colocó a admirar o a escribir los fracasos que hemos tenido en la vida. Los fracasos al empezar a caminar. Tropezamos y caemos. El fracaso de la estabilidad sin caernos. Y así comenzó a mencionar, todos hemos fracasado. Algunos reconocen y otros no, pero realmente todos tenemos algún fracaso. Entonces vamos a mirar primero el ejemplo, después voy a ir desarrollando este tema y voy a darle 4 tópicos importantes, 4 verdades. Ahora, en este vaso de barro que es falio, que erra, vamos a mirar a Pedro. Pedro falló. Pero yo quiero que miremos el contexto, miremos los versículos y vayamos por favor a Mateo 26. Mateo 26. Muchas veces nosotros nos creemos mucho más de lo que realmente somos. Muchas veces creemos lo que no somos, lo que aparentamos, pero no realmente lo que somos. Entonces, en Mateo 26, versículo 33 al 35, dice así: pero después que haya resucitado, Jesús está hablando a sus discípulos en la última noche, le dice: iré delante de vosotros a Galilea. Yo voy a ir delante de ustedes.
Versículo 33, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. La autoconfianza. Y cuando más confianza tenemos en nosotros, estamos más propensos a fracasar. Tenemos que tener mucho cuidado. En el versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, ya en esta noche, no de aquí a unos años, en esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro decía, no, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero no era tan fiel como creía. Él no era tan fiel. La autoconfianza. Y vamos a mirar otro texto. Simplemente es un ejemplo nada más. Ver el fracaso de Pedro, que está reflejado en cada uno de nosotros. En cada uno. Si alguien dice aquí en esta noche, yo nunca fracasé, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque alguna vez te enojaste con tu hermano, fracasaste. Alguna vez peleaste con tu hermano. Es un fracaso, es un golpe, es una caída. Y tuviste que arreglar y pedir perdón porque esto perjudicaba a la iglesia, perjudicaba la marcha de la iglesia. Y si no cuente el caso en Éxodo, cuando María, la hermana de Moisés, y su hermano Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Y qué pasó? Una semanita parado y ellos leprosos. Simplemente por menospreciar a la cosita. Entonces imagínense nosotros peleando, discutiendo, uno para acá y otro para allá. ¿Qué va a ocurrir? No va a crecer la iglesia, no va a avanzar, no, y oramos y no pasa nada. No, el problema está en la comunión. Y eso es una falla muy grande. Fracasamos. Esto es uno de los tantos fracasos. Pero, ¿y el fracaso en la obediencia? En la obediencia. Voy a preparar un tema sobre esto, pero específicamente en la obediencia al discipulado, por ejemplo. Pues usted me puede decir, no, yo estoy obediente, yo no peco, yo no hago esto, no. Ahora la pregunta es, ¿estás haciendo discípulos? Eso es obediencia. Obedecer de ir y hacer discípulos. Sencillamente, obedecer. Tienes que evangelizar y discipular a otro. Y esto Jesús lo mandó. Es una orden de Dios. Es una orden. Entonces no estamos en total obediencia a Dios. Estamos fallando en la gran comisión. Entonces todos nosotros tenemos alguna cosa en que hemos fallado. Por ejemplo, en Lucas 22:60. 22:60. Dice así: y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Se cumplió lo que el Señor hace unas horas le había dicho. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Versículo 61, 61, vamos a leer el 61 y 62. Dice, entonces vuelto el Señor, este pasaje para mí tiene un punto crucial. ¿Por qué? Si usted se coloca a estudiar los últimos detalles de la vida de Pedro, mire lo que le voy a decir. Pedro comete 7 errores. 7 errores que lo va denigrando, va cayendo, va bajando. Y el último error de todos los errores, el que acabé de leer en el 60. No le conozco. En Marco, en el texto original, dice que él
con más insistencia, con sus labios decía, no le conozco, pero en Marco, en el texto original, quiere decir insultaba. Es mucho más fuerte. Él insultaba. Y él decía, no le conozco, no sé quién él es. Llegó a lo más bajo. Pero Pedro ahora, cuando llegó a lo más bajo, tocó fondo. Ahora Pedro comienza los 7 pasos gradativos hacia arriba. ¿Y cuál es el primer paso de Pedro? Versículo 60. Y Pedro dijo, no sé qué dice, bueno, el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Oiga ese detalle. Lo miró, lo único que dice, lo miró. Pero dentro del concepto hebraico, dentro del concepto de los hebreos, cuando alguien muy cercano, mayormente un padre a un hijo, lo mira, es una señal de que le perdona. Por eso en el libro de Números, la bendición sacerdotal, vio allí en número 6, el versículo 24, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer, pero Jehová te mire. Y eso quiere decir Jehová te perdone. Entonces aquí le está aplicando esta lección de el Señor lo mira. Totalmente todo lo contrario de lo que haríamos nosotros. Versículo 61, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Se recordó. Y el segundo paso, que comienza el ascenso, primero lo mira. Segundo paso, el versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El quebrantamiento, te fallé, Señor. Entonces, 1, el Señor te mira. 2, el quebrantamiento por esta falla. Simplemente estoy diciendo como un ejemplo, porque no es el tema. Estoy tomando en la introducción como un ejemplo. Y podríamos seguir la lista muy larga, pero todos los que quieren marcar la diferencia de personas, de grandes modelos en la vida, todos ellos fallaron. Todos ellos. Ninguno de ellos fue perfecto. Mire, les voy a dar una lista de personas conocidas. Por ejemplo, Beethoven. ¿Quién no conoce Beethoven? Bien. Beethoven, su maestra dijo que él no tenía ninguna capacidad, ninguna esperanza de ser un compositor. Su maestra dice, este Beethoven no tiene capacidad de nada, no es para la música. Fracasado para la sociedad, por la manera de actuar, pero para Dios no era fracasado. Por ejemplo, otro, el cantante italiano Caruso, usted lo recuerda, o ese gran cantor de ópera. Sí, su padre quería que sea él un ingeniero, pero su maestra dijo, no tiene voz para nada y no puede cantar. No tiene voz para nada y no puede cantar, Caruso. Oiga, este es el concepto humano, ¿me entiende? Este es el concepto humano, el fracaso. Ahora imagínese si usted nace con ese pensamiento, yo no sirvo para nada, yo soy un fracasado, yo soy un arruinado, yo no tengo esperanza. Esto depende de la actitud que tú tomes. Por ejemplo,
Thomas Edison, también es conocido, Thomas Edison. ¿Sabe lo que dijo su maestra de Thomas Edison? Es increíble. Le dice, es demasiado estúpido para emprender algo. Es muy tonto, nunca va a emprender nada. Thomas Edison. Ese es el concepto, con ese concepto se criaron. Henry Ford, también lo conocen con seguridad. 5 veces quebró totalmente, llegó a lo más bajo, quebró, pero se levantó. Y hoy mire la Ford, Henry Ford. ¿Y nosotros? ¿Nos quedamos tirados en el fracaso? ¿Nos quedamos derrotados o nos levantamos y seguimos? Dios no nos llamó para fracasar. Dios nos llamó para ser victorioso. Por ejemplo, también Albert Einstein. Albert Einstein ni siquiera podía hablar cuando era niño. Recién comenzó a hablar cuando estaba en 4º grado. No fue muy bueno en su escuela. Su maestra lo describe como mentalmente retrasado. A Einstein. Retrasado. Es una persona retrasada. Y socialmente antisocial. No es social, no es amigable. Siempre soñaba cosas alocadas. Y lo expulsaron de la escuela y le prohibieron no venir más. ¿A quién? A Einstein. Todos estos nacieron bajo ese juicio. La pregunta es, ¿cómo te criaste tú? ¿Qué decían los que estaban a tu alrededor? ¿Tus padres? ¿Tus familiares? ¿Tus maestras o maestros? Pero no creas, Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Pero quiero darte 4 pasos importantes en esta noche. Número uno, el paso número 1. Debemos reconocer nuestros fracasos, nuestras fallas, nuestros errores. Debemos reconocerlo. Hay 2 alternativas. Una, culpar al otro o reconocer mi error. Hay 2 alternativas, no hay más. Tú culpas al otro o reconoces tu error. Y cuando tú culpas a otros, nunca vas a salir del pozo. Nunca vas a salir. Y lo peor de lo peor, cuando más te enorgullece, dices, no, yo no erré, yo nunca erré. Es lo peor de lo peor. Alguien lo describe que lo más torpe, ignorante de lo que un ser humano puede reconocer, que nunca erró. Reconoce tu error, reconoce tu falla. Y uno que nunca ha reconocido, hay muchos ejemplos en la Biblia, uno de los que nunca ha reconocido que falló, que él había errado, fue Saúl. Él nunca reconoció que erró. Y hasta el último, mire lo que dice 1 Samuel 15:30. 1 Samuel 15:30. Dice lo siguiente, 1 Samuel 15:30. Él estaba preocupado por la honra humana más que por la bendición de Dios. 15:30 dice, y él dijo, yo he pecado. Quiero detenerme en esta frasecita un momento. En esta frase, yo he pecado. Esta frase, he pecado, aparece 11 veces en la Biblia. 11 veces, he pecado. No todos los que dijeron he pecado reconocieron que realmente han pecado. Por ejemplo, la gran mayoría no tuvo la bendición de Dios cuando dijo he pecado. Tuvo el juicio de Dios. Por ejemplo, ¿quién fue que dijo he pecado?
Uno de los que dijo fue Faraón. Faraón, he pecado, pero el juicio de Dios vino sobre él. ¿Quién más dijo? Acán. Acán dijo, he pecado, pero el juicio de Dios vino sobre él. ¿Quién más dijo, he pecado? Judas dijo, he pecado, pero el juicio de Dios cayó sobre él. Y así sucesivamente, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Una parábola. Pero no todos los que han reconocido o que han dicho han pecado, porque muchos dijeron he pecado por obligación o por alguna razón, pero no por arrepentimiento. Este es el problema, el arrepentimiento. Entonces, allí en 1 Samuel 15:30 dijo, yo he pecado, pero te ruego, mire lo que le pide, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, no nuestro Dios, sino tu Dios. No era Dios de él, tu Dios. ¿Qué es lo que preferiría? ¿Qué prefería Saúl? La honra humana. Sabe, hermanos, que lamentablemente uno de los graves problemas, siempre fue en toda la historia, desde el comienzo del ser humano, es no reconocer que fallamos. Porque cuando Dios llegó al jardín, Él le dijo, ¿dónde estás tú? Dice, oí tu voz y tuve miedo. ¿Con qué comiste? No. Ella. No, la serpiente. Siempre alguien tiene la culpa de mis fallas, de mi mal carácter, de mi soberbia, de mis acciones. Siempre alguien tiene la culpa, yo no soy culpable. Y esto hace que tú nunca llegues a lo que Dios tiene contigo. Está en vaso de barro, el tesoro está en vaso de barro, pero ese barro tiene que estar moldeado por Dios. Y la primera cosa, reconocer. La segunda cosa es humillarnos y pedir la misericordia del Señor. En el Salmo 103, versículo 10, dice lo siguiente. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínense si nos pagara el Señor conforme a nuestros pecados, nadie sería salvo. Pero estamos acá por la misericordia, la gran bondad de Dios. Por esa bondad estoy acá y estamos sirviendo, pero por eso debemos reconocer que por su misericordia, vaya que es una palabra muy clave, la palabra misericordia en la Biblia. Es una palabra clave en la gracia. Es una palabra clave en la cruz. Es una palabra clave en el pacto. La misericordia es la médula de la gracia de Dios. Es la médula. Es lo que corre por dentro. Por eso somos salvos por su misericordia. Hay un salmo, el Salmo 137, que repite la misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia. Y cuando Dios pasa y Moisés ve la espalda de Dios, ahí el grito es grande, misericordioso, misericordioso. La gran misericordia de Dios. Por eso Dios en su gran bondad envió a Jesús. Y cuando Él envió, Él fue profeta. Cuando Él estaba en esta tierra, Él era el profeta. Pero después de resucitado, dejó de ser profeta para ser sacerdote. Y de cuando Él regrese, dejará de ser sacerdote para ser el Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Entonces los tres ministerios que tenía David, lo tiene Cristo.
Los 3 ministerios, Jesús mientras estaba en la tierra, Él era profeta, predicaba. Hoy es el sumo sacerdote y en Hebreos 4:15 nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia, al trono de misericordia, al gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero Él se compadece cuando reconocemos. No otra manera, reconocemos. John Case, él escribió y dice, escribe, el fracaso es un camino al éxito. Todos pasamos por ese camino, todos fracasamos, pero es el camino al éxito si esos fracasos nos dan grandes lecciones. Y podemos discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Es el camino al éxito si realmente tomamos nuestros fracasos como una lección donde debemos caminar en la voluntad de Dios. Sí, entonces, primero debo reconocer. Segundo, debo humillarme y pedir perdón. Y tercero, sacar el lado positivo de esa situación. ¿Puede haber algo positivo? Claro que sí. Porque la Biblia dice que todas las cosas nos van a ayudar y Dios va. No es que Dios aprueba, ¿ok? Entiéndame bien, Dios no aprueba. Pero Dios permite para darnos grandes lecciones. Grandes lecciones. Entonces tenemos que mirar. ¿Qué lección debo aprender? Elías, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, estaba en una cueva llorando y diciendo, no soy mejor que mis padres, soy digno de la muerte, no merezco vivir, yo no soy mejor que mis padres. Ya estaba en una derrota, en el fracaso. Entonces Dios le dice, no, vamos, tienes que dejar 3 ungidos. Desde el fracaso Dios lo levanta y lo usa. Y Dios usó en todos los tiempos personas que en alguna vez fracasaron. Aún Abraham. Él tuvo que ir a Egipto porque creía que Dios no le iba a proveer el alimento. Él tuvo que mentir. Y muchas cosas hizo Abraham, pero del fracaso Dios le dejó grandes lecciones. Jonás fracasó, fue contrario a la voluntad de Dios, pero allí Dios lo metió en el fondo del mar y allí clamó por misericordia y entendió que el camino que él tomaba era equivocado y debería tomar el camino de Dios. Entonces fue y predicó, aquí a 40 días Nínive será destruido. No sé si era solo ese mensaje, pero aquí en la Biblia me dice que solamente lo único que predicó, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y fue caminando, 3 días caminó. Fue el mayor mensaje de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es donde más se convirtieron. En ningún lugar de la Biblia se encuentra tanta conversión de una persona fracasada a una persona que se coloca en la voluntad de Dios. Una persona que fracasó, pero que se coloca en la voluntad de Dios. Y el cuarto consejo es levantarnos para continuar el camino. No quedarnos. Levantarnos y continuar el camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Y volviendo a Pedro, allí en Juan capítulo 21, usted conoce ese texto, cuando el Señor aparece y le dice, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le hace la misma pregunta y las 3 veces la misma respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pedro fracasó, pero Dios en su bondad le restaura para que cumpla el ministerio. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Después le dice, apacienta mis corderos. Aunque en cada pregunta la Biblia diga, ¿me amas?
y la respuesta le diga, sí, tú sabes que te amo. Las 3 veces que el Señor, no, 2 veces el Señor le pregunta, ¿me amas con amor ágape? Pero Pedro le dice, no, con ágape no, como amigo. Porque los griegos tienen 5 palabras para identificar el amor. Para nosotros es todo una sola palabra, pero para el griego son 5 palabras. Y el Señor, la palabra máxima es ágape, el amor divino, el amor perfecto, el amor sublime. Pero luego está el amor de un amigo, el amor de un amigo. Está el amor fileo. Y entonces Pedro le dice, no, yo como amor ágape no, sino como un amigo. Le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me amas como ágape? No, Señor. No, ágape no. Entonces el Señor le pregunta, ¿me ama como amigo? Sí, te amo, ágape. Es un juego de palabra interesante, un juego de palabra, donde pareciera un juego de palabra, pero es una pregunta y una respuesta, hasta que Él reconoció. Él reconoce. Y hermanos, ¿quién somos nosotros? Gracias, Señor. ¿Quién somos nosotros para juzgar a alguien que falló? Somos muy rápidos, lógico. Ya tenemos la piedra en la mano. Estamos dispuestos. Pero usted sabe que en la Biblia nos habla sobre esto, de no juzgar, de no humillar, de no condenar al que ha fracasado. Hay varios textos. Yo voy a dejarle uno solo y usted lo conoce. El texto del fariseo y el publicano. El fariseo, ¿a quién oraba? Consigo mismo. ¿Y el publicano a quién oraba? Ahí está la diferencia. Ante el ojo humano, el publicano estaba perdido, estaba caído, estaba destruido. Pero al ojo humano, el fariseo estaba allí, da el diezmo, o ayuna 2 veces a la semana. Es el excelente cristiano. Es excelente cristiano. Pero Dios ve mucho más allá. ¿Y qué dice el texto? Salió aquel pecador, aquel publicano, justificado antes que el otro. El fariseo tenía religión, pero el publicano no tenía religión. Tenía comunión con Dios a través de su arrepentimiento y la misericordia de Dios. Por eso no somos llamados a condenar, juzgar a alguien, porque lo hacemos desde la óptica humana. Y la óptica humana siempre falla. Y vaya que dice en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, los que se consideran, ¿qué tengo que hacer con eso? Los que han fallado. En esa palabra dice, la palabra original quiere decir los que han pecado. Los que han pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Entonces, en conclusión, ¿qué sacamos? En conclusión, en esta vida todos fallamos. Todos tropezamos. Todos en algún momento pecamos. Pero no soy digno de condenar a alguien a quien Dios en su misericordia perdona, restaura y usa para su gloria. Simplemente debo cuidar mi vida, cuidar mi testimonio, cuidar mi integridad, cuidar mi comunión, cuidarme. Cuidar y cuidar y cuidar hasta el fin de mis días. Porque yo necesito esa bendición de Dios. Nunca se sienta mejor que el otro. Nunca
se sienta superior al otro. Nunca se sienta más grande que el otro, sino por lo contrario. Usted hace parte del mismo cuerpo, estamos todos en el mismo nivel. Nadie es más importante que otro. Nadie, absolutamente nadie más importante. Somos todos iguales. Que Dios nos dé gracia y que ese tesoro en este vaso de barro, siempre la excelencia sea para Dios, pero que nunca se quiebre, se rompa, sino por lo contrario, cuidar este tesoro.